Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y fue escrito por Moisés. Es un libro que reúne básicamente los mensajes que se le dieron al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Resume las leyes, recuerda el recorrido que hizo el pueblo en el desierto, y Moisés refuerza la importancia de amar y de obedecer a Dios. Es un libro que nos muestra cómo seguir la voluntad de Dios trae bendiciones y cómo desobedecer a la voluntad de Dios trae consecuencias. Este libro se sitúa al final del recorrido del pueblo en el desierto, un poco antes de la muerte de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de llegar a esa culminación de los 40 años en el desierto. El libro o el nombre del libro significa segunda ley. ¿Por qué? Porque es un libro donde Moisés repite y explica nuevamente muchas de las leyes que Dios ya le había dado al pueblo. Está compuesto por 3 grandes discursos en los que recuerda la historia de la liberación de Egipto, el recorrido por el desierto y las lecciones aprendidas en este periodo. Habla a la nueva generación, ya que recordemos que el anterior había muerto en el desierto debido a la desobediencia. Durante los discursos, Moisés refuerza la importancia de obedecer a Dios siguiendo su mandamiento con un corazón sincero, explica las bendiciones, la prosperidad, la paz que trae esa obediencia, y explica también el sufrimiento, la pérdida, el exilio que resulta a causa de la desobediencia. Algo muy importante que nosotros tenemos que aprender de Deuteronomio es la importancia de enseñar hoy las leyes o la instrucción del nuevo pacto, de la instrucción del Señor Jesús en nuestra vida. Nos habla de enseñársela también a nuestros hijos para mantener viva la fe en esas futuras generaciones. Uno de los momentos destacados del libro es el repaso por el viaje en el desierto, la renovación del pacto con Dios, la elección entre la bendición y la maldición, y algo que marcará a la siguiente historia es el nombramiento de Josué como ese nuevo líder, ya que recordemos que Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio es un libro que nos habla sobre la memoria, la fidelidad, el compromiso, nos enseña a vivir la voluntad de Dios y cómo esa voluntad de Dios es el camino hacia una vida bendecida, una vida justa, una vida llena de propósito hoy en Cristo. Y a pesar de ser un libro, un texto del Antiguo Testamento, algunas o la mayoría de cosas siguen siendo importantes, prioritarias para nuestra vida actual, aunque debemos entender que ya no nos regimos por esas leyes y ordenanzas, sino por la ley del Espíritu que habla dentro de nosotros, y que el Antiguo Testamento y Deuteronomio hace parte de esto, es sombra de lo que iba a venir, y lo que vino fue nuestro Señor Jesús, y es esa vida que Jesús nos enseña, a la que debemos vivir y obedecer para que se cumpla en nosotros ese propósito del Señor. Algo importante que debemos rescatar es que Deuteronomio es al ser el quinto libro de la Biblia, es el último libro de la Torá o del Pentateuco. Y en los libros anteriores Israel salió de Egipto, permaneció un año en el monte Sinaí, allí se firmó el pacto con Dios, y a pesar de este maravilloso comienzo, los israelitas realmente tuvieron dificultades en esa travesía por el desierto, y toda esa generación que nosotros vimos en el Éxodo quedó descalificada para entrar en la tierra prometida. Así que Deuteronomio comienza con Moisés frente a esta nueva generación y la tarea de explicar la importancia de las leyes de Dios. Y eso nos enseña, nos ayuda a comprender el diseño y el propósito del libro, quien llama a esta siguiente generación de Israel a ser fiel al pacto con Dios. Así que Deuteronomio se centra en esta recolección de leyes que conforman los términos, por decirlo así, y las condiciones de ese pacto que Dios hizo con Israel. Primero, Moisés resume toda la historia
de lo que han vivido hasta el momento, destacando, y esto es muy importante porque allí se destaca la rebeldía de la generación anterior en contraste con la constante provisión y gracia que Dios les dio en el desierto. Así que Dios les deparó justicia y aunque vino esa consecuencia sobre esa generación por la rebeldía, no abandonó las promesas del pacto, el pacto que él había hecho con el pueblo. Después viene una serie de sermones apasionados en los que Moisés llama a esta nueva generación a ser fiel. Le recuerda los 10 mandamientos, continúa con el tema central de esta sección, una famosa línea llamada como Shema, que es: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Y algo que marcó nuestra generación es este Shema que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu rema y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el rema con el cual hoy nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Se convierte en una oración diaria importante, no solamente en el judaísmo, sino para nosotros hoy como pueblo y como iglesia del Señor. Ahora, la obediencia y la devoción de Israel al pacto cumplen un propósito mucho mayor, porque esta obediencia a las leyes hará de Israel un pueblo único entre las naciones. Y fue lo que Dios dijo en el monte Sinaí: se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés en Deuteronomio pues nos explica cómo Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo la sabiduría y la justicia de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, que el mundo vea que somos un pueblo diferente, que la iglesia de Cristo es diferente. Y ese es el llamado a una generación que a lo malo le están llamando bueno, y no tiene que ser así, tiene que ser todo lo contrario. Nosotros como hijos, como pueblo, como iglesia del Señor, tenemos que actuar, comportarnos totalmente diferentes a cómo se comporta el mundo. Así que vemos que aquí Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde la gente adora a dioses paganos, a otros dioses que representan aspectos de la creación como el sol, el clima, el sexo, la guerra. Pero en la opinión de Moisés, la adoración de estos dioses degrada a las personas y destruye las comunidades. Por eso, obedecer al Dios de Israel, el Dios creador, misericordioso, que los redimió de la esclavitud, es lo que los va a conducir a la vida, a la bendición y a esas promesas del Señor. También vemos una segunda parte, que estos apasionados sermones de Moisés contienen una extensa colección de las leyes como centro del libro de Deuteronomio, y están organizadas por tema, aproximadamente por tema. Y esa segunda parte inicia sobre la adoración de Israel a su Dios. Recordemos que Israel debía tener un templo central donde se adoraba al único Dios. Dios también debía ser adorado a través del cuidado de Israel hacia las personas pobres. Todos los israelitas, por ejemplo, debían reservar una 10ª parte de sus ingresos para el templo, para el sacerdocio, y otra 10ª parte reservada cada 3 años para dársela a los pobres. Muchas de estas leyes situaban a Israel en la tal vez vanguardia, por decirlo así, de la justicia, de la ayuda a los necesitados en comparación con los pueblos vecinos, con los pueblos paganos. Otra sección que encontramos en Deuteronomio describe las cualidades que debe tener los líderes de Israel. Hoy podemos hablar de las cualidades que debe tener un obrero, un misionero, un servidor del cuerpo de Cristo. Y allí nos habla que los ancianos, los sacerdotes, los reyes deberían estar sometidos a la autoridad de las leyes del pacto. Hoy nosotros, entre más posición, por llamarlo así,
en esa asignación dentro del cuerpo de Cristo se tenga, pues es un llamado a estar sometidos a la autoridad de la palabra, a la autoridad de Cristo, al gobierno del Espíritu Santo. Así que esto es una sombra de la vida que hoy nosotros como iglesia tenemos que vivir, que tenemos una máxima autoridad que es nuestro Señor, que es la vida gobernada por el Espíritu Santo y por supuesto que es la palabra de Dios. Y algo también muy hermoso que encontramos en Deuteronomio son las leyes sobre la vida y los comportamientos civiles, y abarcan cuestiones relacionadas como el matrimonio, la familia, los negocios, el sistema legal, el sistema sanitario, la justicia comunitaria, y en conclusión digamos que destacan las difíciles y circunstancias sobre las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, los pobres. Así que como pueblo del Señor debemos tener un especial cuidado para asegurarnos que este grupo de personas reciban todo nuestro apoyo dentro de las congregaciones locales. Y finalmente Deuteronomio concluye con más leyes sobre el culto de Israel. Algunos consejos para leer estas leyes, y es que nosotros tenemos que recordar que Dios se mueve entre pactos. Ya los pactos pasados vencieron, perdieron vigencia, y hoy nos movemos en el nuevo pacto que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque muchas de esas ordenanzas ya no existen, porque eran ordenanzas de comportamientos civiles, por la misma situación que ellos vivían en el desierto, tal vez estas ordenanzas perdieron vigencia, sí nos dan un panorama, nos dan una luz, y es una sombra de cómo nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos comportarnos dentro de la misma iglesia, dentro de la sociedad, y qué es lo que tenemos que reflejar frente a los pueblos, es decir, a las personas, a las ciudades, a las comunidades que no creen o que no han rendido su vida al Señor Jesús. Así que este libro es muy hermoso porque podemos ver a Dios impulsando constantemente a Israel a un nivel de justicia, de consagración mucho más alto que ellos no habían conocido ni experimentado antes. Así que debemos discernir que el principio de Deuteronomio es fundamental en sabiduría, en justicia, en comportamiento, para descubrir realmente cómo nosotros debemos llevar nuestra vida cristiana. Y tenemos que recordar también que en Deuteronomio se nos habla de las bendiciones por la obediencia al Dios y las maldiciones por la desobediencia también a Dios. Y eso pasa también hoy en día. Si bien Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nos dio una nueva vida, pues nosotros debemos tener en cuenta que tomar malas decisiones, que tomar decisiones en nuestra carne, tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, traerá consecuencias. Y este libro aquí lo recalca muy bien, porque Moisés no se ha olvidado de los últimos 40 años que ha vivido con el pueblo en el desierto, pero no es optimista tampoco sobre el pueblo de Israel, porque continúa diciendo: sé que después de mi muerte se rebelarán. Es decir, él sabía que iban a volver a caer en esos malos comportamientos que los iba a hacer alejar de Dios y que terminaría en el exilio, y eso fue lo que pasó. Así que es evidente que no tenía grandes esperanzas, al menos no en la capacidad del pueblo para obedecer. Y es que esto es la ley. La ley de Moisés nos enseña que para el hombre es imposible obedecer a Dios. Y por eso hoy tenemos a la persona del Espíritu Santo dirigiéndonos y gobernándonos para alcanzar esa plenitud, ese comportamiento, ese carácter, esa naturaleza de Cristo morando y creciendo en nosotros. Así que esta parte de Deuteronomio nos enseña que el buen comportamiento, obedecer a la voluntad de Dios, pues va a traer bendición, va a traer que las añadiduras que Dios
tiene para nosotros sean manifestadas en nuestra vida, porque recordemos que el pacto de Dios, las promesas, las añadiduras, tienen que ver con el Cristo formado, son para el nuevo hombre, es para la nueva naturaleza y no para la carne. Dios no tiene tratos con nuestra carne, no lo va a hacer, no está obligado a bendecir o añadir su bendición al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Y de Deuteronomio sacamos un término muy hermoso que conocemos, es la circuncisión de los corazones. ¿Para qué? Para que entender que ya no es un acto físico como se hacía tal vez en el pueblo de Israel, sino que hoy la circuncisión es espiritual. Necesitamos ser circuncidados, cortar ese prepucio, esa carne, a través de la palabra, a través del gobierno, de la guía del Espíritu Santo de Dios, y por supuesto también a través de nuestras autoridades que velan por nuestras almas. ¿Para qué? Para que vivamos. Y esta es una metáfora que nosotros vivimos hoy en día y que es fundamental que experimentemos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiende a desobedecer, tiende al mal, tiende a ser terco, duro. Entonces necesitamos esa circuncisión. ¿Para qué? Para matar toda rebelión, toda rebeldía en nosotros. Israel también se apoderó de la autonomía para definir el bien y el mal por sí mismos, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque fue lo que, recordemos, llevó a la caída del hombre y la mujer en el libro del Génesis. Entonces, ¿qué trajo esto? Ruina para nosotros mismos. Pero ese no es el final que Dios quiere. Es por eso que hoy necesitamos ser circuncidados, para que haya una transformación en nosotros, para que realmente podamos escuchar, obedecer, amar a Dios con todo nuestro ser. Y en esa obediencia vamos a descubrir que el único propósito del Señor no es para mi carne, no es para mi viejo hombre, sino que todas las promesas del Señor es para la nueva naturaleza. Gracia y paz del Señor.